Fragmentos de una enseñanza desconocida. Escrito por P.D. Ouspensky. En busca de lo milagroso. Despierta y aprende a mirar, a observar que hay detrás de ti, detrás del pensamiento, y sabrás. ¿Acaso puedes sentir tu verdad, la verdad del universo? Busca en tu corazón la quietud y el misterio. Capítulo 2. En San Petersburgo el verano transcurría en medio del habitual trabajo literario. Estaba preparando nuevas ediciones de mis libros, corrigiendo las pruebas. Era el terrible verano de 1915, con su atmósfera cada vez más deprimente, de la cual no llegaba a librarme a pesar de todos mis esfuerzos. En estos momentos se estaba luchando en territorio ruso y la guerra día a día se acercaba a nosotros. Todo comenzaba a tambalearse. Esta secreta tendencia al suicidio, que ha sido tan determinante en la vida rusa, se ponía más y más en evidencia. Una prueba de fuerza tenía lugar. Los impresores realizaban continuas huelgas. Mi trabajo estaba detenido. Ya no podía dudar más de que la catástrofe sobrevendría antes de que yo pudiera realizar mis proyectos. Sin embargo, mis pensamientos volvían a menudo a las conversaciones de Moscú. ¿Cuántas veces, al ponerse las cosas particularmente difíciles, me dije: abandonaré todo e iré a reunirme con G en Moscú? Ante este pensamiento siempre sentía alivio. El tiempo pasaba. Un día, ya en otoño, sonó el teléfono y oí la voz de G. Había venido a San Petersburgo para pasar unos días. Fui enseguida a verlo, y entre conversaciones con otros visitantes, me habló tal como lo había hecho en Moscú. La víspera de su partida, me dijo que regresaría pronto. En su segunda visita, al contarle yo acerca de cierto grupo al que concurría en San Petersburgo y en el cual se discutían todos los tópicos posibles, desde la guerra hasta la psicología, me dijo que sería útil entrar en relación con tales grupos, puesto que él se proponía emprender en San Petersburgo un trabajo análogo al que dirigía en Moscú. Partió a Moscú prometiendo regresar a las 2 semanas. Hablé de él con algunos amigos y quedamos a la espera de su llegada. Una vez más regresó solo por unos días y, sin embargo, logré presentarle a algunas personas. Con respecto a sus planes e intenciones, dijo que deseaba organizar su trabajo a una escala mayor, dando conferencias públicas y disponiendo una serie de experimentos y demostraciones, todo con el fin de atraer a su trabajo gente con una preparación más amplia y variada. Todo esto me recordó algo de lo que había oído en Moscú, pero no comprendí claramente de qué experimentos y demostraciones hablaba. Esto solo se aclaró más tarde. Recuerdo una conversación que tuvo lugar, como era habitual, con G, en un pequeño café de la avenida Nevsky. G me habló con cierto detalle acerca de la organización de grupos para su trabajo y sobre el papel de ellos en este trabajo. 1 o 2 veces usó la palabra esotérico, la cual nunca había pronunciado antes en mi presencia.
Me habría gustado saber qué quería decir con ello, pero cuando traté de interrumpirlo y preguntarle el sentido que él daba a esta palabra, eludió la respuesta. No tiene importancia. Llámelo como usted quiera. Ahí no está el problema. Lo esencial es esto. Un grupo es el comienzo de todo. Un hombre solo no puede hacer nada. No puede alcanzar nada. Un grupo realmente dirigido puede hacer mucho. Al menos, tiene alguna posibilidad de llegar a resultados que un hombre solo nunca podría alcanzar. Usted no se da cuenta de su propia situación. Usted está en una prisión. Todo lo que puede desear, si es sensato, es escapar. Pero ¿cómo escapar? Es necesario romper las murallas, cavar un túnel. Un hombre solo no puede hacer nada. Pero suponga que sean 10 o 20 y que trabajen por turno, ayudándose unos a otros, pueden acabar el túnel y escapar. Y más aún, nadie puede escapar de la prisión sin la ayuda de aquellos que ya han escapado. Solo ellos pueden decir cómo es posible la evasión y hacer llegar a los cautivos las herramientas, las limas, todo lo que necesitan. Pero un prisionero aislado no puede encontrar a dichos hombres libres ni entrar en contacto con ellos. Es necesaria una organización. Nada se puede lograr sin una organización. G volvió a menudo a este ejemplo de la prisión y de la evasión de la prisión. A veces era el punto de partida de todo lo que él decía, y le gustaba subrayar que cada prisionero puede un día encontrar su oportunidad de evadirse siempre y cuando sepa darse cuenta de que está en prisión. Pero mientras no llegue a esta comprensión, mientras se crea libre, ¿qué posibilidad puede tener? Nadie puede ayudar ni liberar por la fuerza a un hombre que no quiere ser libre, que desea todo lo contrario. La liberación es posible, pero solo como resultado de trabajos prolongados, de grandes esfuerzos y sobre todo de esfuerzos conscientes hacia una meta definida. Poco a poco le fui presentando a G un mayor número de personas, y cada vez que él venía a San Petersburgo, yo organizaba en casa de amigos o con los grupos ya existentes conferencias y conversaciones en las cuales él tomaba parte. Solían asistir a estas reuniones 30 o 40 personas. A partir de enero de 1916, G comenzó a venir con regularidad a San Petersburgo cada 15 días. En ocasiones, traía a algunos de sus alumnos de Moscú. G tenía una manera propia de organizar estas reuniones que yo no comprendía bien. Por ejemplo, rara vez me autorizaba a fijar por adelantado una fecha precisa. Por lo general, al final de una reunión, nos enterábamos de que G regresaría a Moscú al día siguiente, pero al llegar la mañana, comunicaba haber decidido quedarse hasta la noche. El día entero transcurría en los cafés donde él se encontraba con las personas que querían verlo. No era sino poco antes de la hora de nuestras reuniones habituales cuando me decía: ¿por qué no reunirse esta noche? Llame a aquellos que quieran venir y dígales que estaremos en tal lugar. Yo me precipitaba al teléfono, pero a las 7 o 7:30 de la noche, naturalmente todo el mundo estaba ya comprometido y no podía reunir sino a un pequeño número de personas. A aquellos que vivían fuera de San Petersburgo, en Tsarskoye, etc., les era siempre imposible reunirse con nosotros. En aquel entonces no veía por qué G actuaba así. No podía captar sus motivos, pero luego comprendí claramente el principal de ellos. De ninguna manera quería G facilitar el acercamiento a su enseñanza.
Por el contrario, estimaba que solo sobreponiéndose a las dificultades accidentales o aún arbitrarias, la gente podía aprender a valorarla. Nadie valora lo que obtiene sin esfuerzos, decía. Y si un hombre ya ha sentido algo, créame, se quedará todo el día al lado del teléfono, a la espera de una posible invitación. O bien, él mismo llamará, se desplazará, buscará noticias. Y si un hombre espera que lo llamen, o si se informa de antemano con el fin de facilitarse las cosas, bien puede seguir esperando. Por supuesto, para aquellos que no viven en San Petersburgo es difícil, pero no podemos hacer nada. Más adelante, quizás, tendremos reuniones en fechas fijas. Por ahora es imposible. Es necesario que la gente se manifieste y que nosotros podamos ver cómo aprecia lo que ha oído. Todos estos puntos de vista y muchos más aún permanecían más o menos incomprensibles en ese entonces para mí. Pero en general, todo lo que decía G en las reuniones o fuera de ellas me interesaba cada vez más. Durante una conferencia, alguien hizo una pregunta sobre la reencarnación. También preguntó si se podía creer en los casos de comunicación con los muertos. Hay varias posibilidades, dijo G. Pero es necesario comprender que el ser de un hombre, tanto en vida como después de la muerte, si es que existe después de su muerte, puede ser de calidad muy diferente. El hombre máquina, para quien todo depende de las influencias exteriores, a quien todo sucede, que ahora es cierto hombre, y otro al momento siguiente, y más tarde un tercero, no tiene porvenir de ninguna clase. Está enterrado y eso es todo. No es sino polvo, y al polvo volverá. Estas palabras se aplican a él para que pueda haber una vida futura. Del orden que sea, tiene que haber cierta cristalización, cierta fusión de las cualidades interiores del hombre. Tiene que haber cierta autonomía en relación con las influencias exteriores. Si hay en un hombre algo que pueda resistir a las influencias exteriores, entonces esta misma cosa podrá resistir a la muerte del cuerpo físico. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que podría resistir a la muerte del cuerpo físico en un hombre que se desmaya cuando se corta el dedo meñique? Si hay algo en un hombre, fuere lo que fuere, esto puede sobrevivir. Pero si no hay nada, entonces nada puede sobrevivir. Sin embargo, aun si este algo sobrevive, su porvenir puede ser variable. En ciertos casos de cristalización completa, se puede producir después de la muerte lo que la gente llama una reencarnación, y en otros casos, lo que llaman una existencia en el más allá. En ambos, la vida continúa en el cuerpo astral o con la ayuda del cuerpo astral. Ustedes saben lo que significa esta expresión, pero los sistemas que ustedes conocen y que hablan del cuerpo astral sostienen que todos los hombres poseen uno. Esto es totalmente falso. Lo que puede ser llamado cuerpo astral se obtiene por fusión. Esto es, por medio de una lucha y de un trabajo interior sumamente duros. El hombre no nace con un cuerpo astral y muy pocos hombres lo adquieren. Si se forma, puede continuar viviendo después de la muerte del cuerpo físico y puede volver a nacer en otro cuerpo físico. Esto es la reencarnación. Si no vuelve a nacer, entonces
en el curso del tiempo también muere. No es inmortal, pero puede vivir durante mucho tiempo después de la muerte del cuerpo físico. Fusión, unidad interior, se obtienen por fricción, por la lucha del sí y del no en el hombre. Si un hombre vive sin un conflicto interior, si todo sucede en él sin que él se lo oponga, si va siempre con la corriente, por donde sopla el viento, entonces permanecerá tal cual es. Pero si comienza una lucha interior, y en especial si esta lucha sigue una línea determinada, entonces gradualmente ciertos rasgos permanentes comienzan a formarse en él, empieza a cristalizar. Sin embargo, si la cristalización es posible sobre un fundamento justo, lo es también sobre un fundamento falso. Por ejemplo, el temor al pecado o a una fe fanática en una idea cualquiera puede provocar una lucha terriblemente intensa entre el sí y el no, y un hombre puede cristalizar sobre tales bases. Pero la cristalización se hará mal, será incompleta. En tal caso, un hombre perderá toda posibilidad de desarrollo ulterior. Para que la posibilidad de un desarrollo ulterior le sea devuelta, él deberá ser previamente refundido, y esto no puede lograrse sino a través de sufrimientos terribles. La cristalización es posible sobre cualquier base. Tomen, por ejemplo, un bandolero de buena cepa, un bandolero auténtico. He conocido de esos en el Cáucaso. Un bandolero tal, fusil en mano, se tenderá al borde de un camino detrás de una roca durante 8 horas sin hacer un movimiento. ¿Podrían ustedes hacer otro tanto? Dense cuenta de que se libra en él una lucha a cada instante. Tiene calor, tiene sed, las moscas lo atormentan, pero no se mueve. Otro ejemplo, un monje que teme al diablo. Toda la noche se golpea la cabeza contra el suelo y reza. Así se logra la cristalización. Por tales caminos las personas pueden engendrar en ellas mismas una fuerza interior enorme. Pueden soportar torturas. Pueden obtener todo lo que quieren. Esto significa que ahora hay en ellos algo sólido, algo permanente. Tales personas pueden llegar a ser inmortales. ¿Pero qué se ha ganado con esto? Un hombre de esta clase llega a ser una cosa inmortal. Una cosa, aunque una cierta cantidad de conciencia permanezca algunas veces en él. Sin embargo, hay que recordar que se trata aquí de casos excepcionales. En las conversaciones que siguieron a la de esa noche, me impresionó un hecho. De todo lo que G había dicho, nadie había comprendido lo mismo. Algunos solo habían prestado atención a las observaciones secundarias, no esenciales, y no se acordaban de nada más. Los principios fundamentales expuestos por G habían escapado a la mayoría. Muy pocos fueron los que hicieron preguntas sobre la esencia de lo que había sido dicho. Una de estas preguntas me ha quedado en la memoria. ¿Cómo puede uno provocar la lucha entre el sí y el no? El sacrificio es necesario, dijo G. Si nada es sacrificado, nada puede ser obtenido. Y es indispensable sacrificar lo que es precioso en el momento mismo. Sacrificar mucho y sacrificar por mucho tiempo, pero no para siempre. Por lo general esto es poco comprendido y sin embargo, nada es más importante. Los sacrificios son necesarios,
Pero una vez logrado el proceso de cristalización, las renuncias y las privaciones, los sacrificios ya no son necesarios. Un hombre puede entonces tener todo lo que quiere. Ya no hay ley para él. Él es para sí mismo su propia ley. Entre la gente que venía a nuestras reuniones fue emergiendo progresivamente un pequeño número de personas que jamás perdían una sola ocasión de escuchar a G y que se reunían en su ausencia. Este fue el comienzo del primer grupo de San Petersburgo. En ese entonces yo veía mucho a G y comenzaba a comprenderlo mejor. Uno quedaba fuertemente impresionado por su gran simplicidad interior y por su naturalidad, que hacía olvidar completamente que él representaba para nosotros el mundo de lo milagroso y de lo desconocido. También se sentía en él, con gran fuerza, la ausencia total de toda especie de afectación o de deseo de producir una impresión. Además, se le sentía plenamente desinteresado, enteramente indiferente a las facilidades, a su comodidad, y capaz de darse sin regateos a su trabajo, cualquiera que éste fuese. Le gustaba encontrarse en compañía alegre y vivaz, organizar comidas abundantes en las que eran engullidas toneladas de bebidas y de alimentos, pero en las que él casi ni bebía ni comía. Debido a esto, muchas personas se formaron la impresión de que le gustaba mucho la buena comida y la buena vida en general. Pero a nosotros nos parecía a menudo que él buscaba crear esta impresión a propósito. Todos habíamos comprendido para entonces que él representaba un papel. Nuestro sentimiento de su actuar era excepcionalmente fuerte. Nos decíamos muchas veces que no le veíamos y que no le veríamos jamás. En cualquier otro hombre, tanto actuar hubiera producido una impresión de falsedad. En él daba una impresión de fuerza, aunque, como ya he mencionado, no siempre era este el caso. Sucedía a veces que el actuar era excesivo. Me gustaba particularmente su sentido del humor y la completa ausencia en él de toda pretensión de santidad o de posesión de poderes milagrosos, aunque, como nos convencimos más tarde, poseía el conocimiento y la capacidad para crear fenómenos desusados de orden psicológico. Pero siempre se reía de la gente que esperaba milagros de él. Los talentos de este hombre eran extraordinariamente variados. Sabía de todo y podía hacer de todo. Me contó un día que había traído de sus viajes por Oriente una colección de alfombras, muchas de las cuales eran duplicados y otras sin valor artístico particular. Por otro lado, había descubierto que el precio de las alfombras era más elevado en San Petersburgo que en Moscú, y en cada uno de sus viajes traía un buen lote. Según otra versión, simplemente compraba sus alfombras en Moscú, en la Tolkuchka, y venía para venderlas en San Petersburgo. Yo no comprendía muy bien las razones de estos manejos, pero sentía que estaban conectados con la idea del actuar. La venta de estas alfombras era de por sí notable. G hacía publicar un anuncio en los periódicos y venía toda clase de gente. En tales ocasiones se le tomaba naturalmente como un simple comerciante caucasiano de alfombras. Tuve la ocasión de pasar horas observándolo mientras le hablaba a la gente. Vi cómo algunas veces la agarraba por sus lados débiles. Un día que él tenía prisa o estaba cansado de hacer de mercader de alfombras, le ofreció a una dama, visiblemente rica pero avara, que había escogido una docena de bellas piezas por las que regateaba desesperadamente.
Todas las alfombras que había en el cuarto por aproximadamente una cuarta parte del precio de las que ella había escogido. En el primer momento se mostró sorprendida, pero enseguida se puso de nuevo a regatear. G sonrió. Le dijo que reflexionaría y que le daría su respuesta al día siguiente. Pero al día siguiente se había marchado ya de San Petersburgo y la mujer no consiguió absolutamente nada. Episodios de este género se repetían a menudo. En su papel de mercader de alfombras, G daba la impresión de un hombre disfrazado, de una especie de Haroun al-Rashid, o del hombre del gorro que vuelve invisible, de los cuentos de hadas. Un día en que yo estaba ausente, vino a verlo un ocultista del tipo charlatán. El hombre era más o menos conocido en los círculos espiritistas de San Petersburgo. Más tarde, bajo los bolcheviques, llegaría a ser promovido a la categoría de profesor. Comenzó por decir que había oído hablar mucho de G y de su ciencia y que deseaba conocerlo. G, como él mismo me contó, asumió su papel de mercader de alfombras. Con su más fuerte acento caucasiano y en un ruso entrecortado, se puso a convencer de su error al ocultista, afirmando que nunca había vendido otra cosa que alfombras, e inmediatamente se puso a desplegarlas para hacerle comprar alguna. El ocultista desapareció sin dudar de que había sido burlado por sus amigos. El muy pillo seguramente no tenía ni un centavo, me contó G. De otra manera, lo hubiera clavado por lo menos con un par de mis alfombras. Un persa solía ir donde él a reparar las alfombras. Un día encontré a G observando con gran atención este trabajo. Quisiera comprender cómo lo hace, y hasta ahora no lo consigo. ¿Ve esa aguja de gancho que él utiliza? Todo el secreto está ahí. He querido comprársela, pero rehúsa venderla. Al día siguiente, yo había llegado más temprano que de costumbre. G estaba sentado en el suelo, reparando una alfombra exactamente como lo hacía el persa. Alrededor de él estaban esparcidas lanas de varios colores y se servía del mismo tipo de gancho que yo había visto en manos del persa. Era evidente que se lo había fabricado él mismo, limando la hoja de una navajita barata, y en el transcurso de una mañana había penetrado todos los misterios de la reparación de alfombras. De él aprendí mucho sobre las alfombras, que representaban, según me decía, una de las formas más arcaicas del arte. Hablaba de las antiguas costumbres relacionadas con su fabricación, aún en vigor en ciertas localidades del Asia. Toda una aldea trabajaba en la misma alfombra. Todos, jóvenes y viejos, se reúnen durante las largas veladas de invierno en una gran casa donde se reparten en grupos, sentados o de pie, de acuerdo a un orden conocido de antemano y fijado por la tradición. Entonces, cada grupo comienza su trabajo. Unos sacan de la lana las piedrecillas o las astillas de madera. Otros la hacen más flexible con bastones. Un tercer grupo la peina. Un cuarto la hila. Un quinto la tiñe. Un sexto, o quizás el 26º, teje la verdadera alfombra. Hombres, mujeres, niños, todos tienen su propio trabajo tradicional. Y desde el comienzo hasta el fin, el trabajo se acompaña con música y cantos. Las tejedoras, manipulando sus usos, bailan una danza especial, y en su diversidad, los gestos de todos hacen como un único e idéntico movimiento, siguiendo un único e idéntico ritmo. Además, cada localidad tiene su propio aire musical, sus propios cantos,
sus propias danzas, asociados desde tiempo inmemorial a la fabricación de alfombras. Y mientras me hablaba, atravesó mi mente el pensamiento de que quizás el diseño y el colorido de las alfombras se correspondían con la música y que eran su expresión por medio de la línea y el color, que las alfombras bien podían ser la grabación de esta música, las partituras que permitirían la reproducción de melodías. Para mí no había nada de extraño en esta idea, ya que a menudo llegaba a ver la música bajo la forma de diseños coloreados y complejos. Por ciertas conversaciones fortuitas con G, me pude formar una idea de su vida. Había pasado su infancia en la frontera del Asia Menor, en condiciones de existencia extrañas, arcaicas, casi bíblicas, innumerables rebaños de carneros, andanzas de lugar en lugar, encuentros con pueblos extraordinarios. Su imaginación había sido particularmente impresionada por los yezidis, los adoradores del diablo, sus costumbres incomprensibles y su dependencia extraña con respecto a leyes desconocidas. Me contó, por ejemplo, que de niño había observado que los muchachos yezidis eran incapaces de salir de un círculo trazado alrededor de ellos en el suelo. Sus primeros años habían transcurrido en una atmósfera de cuentos de hadas, de leyendas y de tradiciones. Alrededor de él, lo milagroso había sido un hecho real. Predicciones que había escuchado y de las cuales los que lo rodeaban daban fe plena se habían realizado y le habían abierto los ojos sobre muchas otras cosas. Desde su más tierna edad, el concierto de todas estas influencias había creado en él una inclinación hacia lo misterioso, lo incomprensible y lo mágico. Me dijo que había viajado mucho por Oriente cuando era todavía muy joven. ¿Qué había de cierto en estos relatos? Jamás pude precisarlo, pero seguramente a lo largo de sus viajes había entrado en contacto con 1000 fenómenos que le sugirieron la existencia de cierto conocimiento, de ciertos poderes, de ciertas posibilidades del hombre, y había conocido personalmente gente que poseía el don de la clarividencia y otros poderes milagrosos. Poco a poco, me dijo, sus salidas de la casa natal y sus viajes comenzaron a seguir una dirección definida. Salía en busca del conocimiento y de las personas que lo poseían. Después de grandes dificultades, descubrió al fin las fuentes de este conocimiento en compañía de varios camaradas que partieron también en busca de lo milagroso. En todas las historias que contaba sobre sí mismo, había muchos elementos contradictorios y poco creíbles. Pero ya me había dado cuenta de que no se podía pedir de él nada ordinario. No se dejaba reducir a ninguna de nuestras medidas. Con él no se podía estar seguro de nada. Hoy podía decir una cosa y mañana otra totalmente diferente. Y en cierto sentido, no podía nunca acusársele de contradicción. Había que comprender y que descubrir el lazo que unía todo. Hablaba muy poco, y siempre de una manera evasiva, acerca de las escuelas mismas y de los lugares donde había encontrado el conocimiento que indudablemente poseía. Mencionó monasterios tibetanos, el Chitral, el Monte Athos, las escuelas sufís en Persia, en Bujara y en Turquestán oriental. También citaba a los derviches de diferentes órdenes que había conocido, pero sin dar jamás datos precisos. Un grupo permanente comenzó a tomar forma. Un día que estábamos con G le pregunté, ¿por qué se mantiene el conocimiento tan cuidadosamente en secreto?
Si el antiguo conocimiento ha sido preservado y, en general, si existe un conocimiento distinto de nuestra ciencia y de nuestra filosofía que aún llega a sobrepasarlas, ¿por qué no se convierte en propiedad común? ¿Por qué sus poseedores se niegan a dejarlo entrar en la circulación general de la vida, en vista de una lucha más feliz o más decisiva contra la mentira, el mal y la ignorancia? Creo que esta pregunta debe surgir en toda mente que encuentra por primera vez las ideas del esoterismo. Hay dos respuestas, me dijo él. Al principio, este conocimiento no se mantiene secreto. Luego, por su propia naturaleza, le está prohibido llegar a ser jamás propiedad común. Primero examinaremos este segundo punto. Le probaré que el conocimiento, acentuó esta palabra, es mucho más accesible de lo que generalmente se cree para aquellos que son capaces de asimilarlo, y todo el problema estriba en que la gente o no lo quiere o no lo puede recibir. Pero ante todo, es necesario comprender que el conocimiento no puede pertenecer a todos ni tampoco puede pertenecer a muchos. Así es la ley. Usted no la comprende porque no se da cuenta de que, como toda cosa en el mundo, el conocimiento es material. Es material. Esto significa que posee todas las características de la materialidad. Ahora bien, una de las primeras características de la materialidad implica una limitación de la materia. Quiero decir que la cantidad de materia en un lugar dado y en condiciones determinadas es siempre limitada. La misma arena del desierto y el agua del mar existen en una cantidad invariable y estrictamente medida. Por consiguiente, decir que el conocimiento es material es como decir que hay una cantidad definida de él en un lugar y en un tiempo dados. Por tanto, se puede afirmar que durante cierto tiempo, digamos, un siglo, la humanidad dispone de una cantidad definida de conocimiento. Pero sabemos, por una observación elemental de la vida misma, que la materia del conocimiento posee cualidades enteramente diferentes dependiendo de que ésta sea absorbida en pequeña o en gran cantidad. Tomada en gran cantidad en un lugar dado, por un hombre, por ejemplo, o por un grupo pequeño de hombres, produce resultados muy buenos. Tomada en pequeña cantidad por cada uno de los individuos que componen una gran masa de hombres, no da ningún resultado, salvo algunas veces resultados negativos, contrarios a los que se esperan. Entonces, si una cantidad definida de conocimiento llega a distribuirse entre millones de hombres, cada individuo recibirá muy poco y esta pequeña dosis de conocimiento no podrá cambiar nada, ni en su vida ni en su comprensión de las cosas. Cualquiera que sea el número de aquellos que absorbiesen esta pequeña dosis, el efecto sobre su vida será nulo, salvo quizá que ésta se haga aún más difícil. Pero, si por el contrario, un pequeño número pudiera concentrar grandes cantidades de conocimiento, entonces éste dará resultados muy grandes. Desde este punto de vista, es mucho más ventajoso que el conocimiento sea preservado por un pequeño número y no difundido entre las masas. Si para adorar objetos tomamos una cierta cantidad de oro, debemos conocer el número exacto de objetos que ésta nos permitirá dorar. Si tratamos de dorar un gran número, se dorarán desigualmente por partes y se verán mucho peor que si no tuviéramos ningún oro. De hecho,
habremos derrochado nuestro oro. La distribución del conocimiento se basa en un principio rigurosamente análogo. Si hubiera que dar el conocimiento a todo el mundo, nadie recibiría nada. Si está reservado a un pequeño número, cada uno recibirá no solamente para guardar lo que reciba, sino para incrementarlo. A primera vista, esta teoría parece muy injusta, porque la situación de aquellos a quienes de alguna forma se les niega el conocimiento para que otros puedan recibir algo más parece muy triste, inmerecida y más cruel de lo que debería ser. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. En la distribución del conocimiento no hay ni sombra de injusticia. Es un hecho que la gran mayoría de la gente ignora el deseo de conocer, renuncia a su cuota de conocimiento y hasta descuida tomar en la distribución general la fracción que les ha sido asignada para las necesidades de su vida. Esto se hace particularmente evidente en periodos de locura colectiva, de guerras y de revoluciones, cuando los hombres parecen perder súbitamente hasta ese pequeño grano de sentido común que tenían de ordinario y, convertidos en perfectos autómatas, se entregan a matanzas gigantescas, como si ya no tuvieran instinto de conservación. Es así como grandes cantidades de conocimiento, en cierta manera, permanecen sin reclamar y pueden ser distribuidas a los que saben apreciar su valor. Esto no es injusto en absoluto, porque aquellos que reciben el conocimiento no toman algo que pertenezca a otros, no privan a nadie de nada, toman solamente lo que otros han rechazado como inútil y que, en todo caso, se perdería si no fuera tomado. La acumulación del conocimiento por unos depende del rechazo del conocimiento por los otros. En la vida de la humanidad hay periodos que coinciden generalmente con el comienzo de la declinación de las civilizaciones, cuando las masas pierden irremediablemente la razón y comienzan a destruir todo lo que ha sido creado durante siglos y milenios de cultura. Tales periodos de locura, a menudo concordantes con cataclismos geológicos, con perturbaciones climáticas y otros fenómenos de carácter planetario, liberan gran cantidad de esta materia del conocimiento. Se hace entonces necesario un trabajo de recuperación, sin el cual ésta se perdería. Es así como el trabajo de recolectar la materia esparcida del conocimiento coincide frecuentemente con la declinación y la ruina de las civilizaciones. Este aspecto de la cuestión es claro. Las masas no se preocupan del conocimiento, no lo quieren, y sus jefes políticos, en su propio interés, no trabajan sino para reforzar la aversión y el temor que aquellas tienen a todo lo que es nuevo y desconocido. El estado de esclavitud de la humanidad está basado en este temor. Es hasta difícil imaginar todo el horror de tal esclavitud, pero la gente no comprende el valor de lo que así pierde. Y para captar la causa de tal estado, basta con observar cómo vive la gente, lo que constituye sus razones para vivir, el objeto de sus pasiones o de sus aspiraciones, en qué piensa, de qué habla, a qué sirve y qué adora. Observen a dónde va el dinero de la sociedad culta de nuestra época. Dejando de lado la guerra, consideren aquello por lo que se pagan los más altos precios. ¿A dónde van las muchedumbres más densas? Si se reflexiona un instante acerca de este despilfarro, entonces
se hace claro que la humanidad, tal cual es ahora, dados los intereses con los cuales vive, no puede esperar otra cosa que lo que tiene. Pero, como ya he dicho, nada de esto se puede cambiar. Imagínese que no haya disponible sino media libra de conocimiento por año para toda la humanidad. Si este conocimiento se difunde entre las masas, cada uno recibirá tan poco que seguirá siendo el mismo loco de antes. Pero por el hecho de que tan solo algunos hombres desean este conocimiento, aquellos que lo piden podrán recibir, por así decirlo, una pizca de él y adquirir la posibilidad de llegar a ser más inteligentes. No todos podrían llegar a ser más inteligentes aunque lo desearan. Y si llegaran a ser inteligentes, esto no serviría de nada, pues existe un equilibrio general que no puede ser trastocado. Este es un aspecto. El otro, como ya he mencionado, se refiere al hecho de que nadie oculta nada. No hay ningún misterio. Pero la adquisición o la transmisión del verdadero conocimiento exige una gran labor y grandes esfuerzos, tanto de parte del que recibe como del que da. Y aquellos que poseen este conocimiento hacen todo lo que pueden para transmitirlo y comunicarlo al mayor número posible de hombres, para facilitarles su acercamiento y tornarlos capaces de prepararse para recibir la verdad. Pero el conocimiento no puede ser impuesto por la fuerza a aquellos que no lo quieren. Y como acabamos de ver, un examen imparcial de la vida del hombre medio, de sus intereses, de lo que llena sus días, demostrará al instante que es imposible acusar a los hombres que poseen el conocimiento de ocultarlo, de no desear transmitirlo o de que no desean enseñar a los otros lo que ellos mismos saben. Quien desea el conocimiento debe hacer por sí mismo los primeros esfuerzos para encontrar la fuente, para aproximarse a ella, ayudándose con las indicaciones dadas a todos, pero que la gente, por regla general, no desea ver ni reconocer. El conocimiento no puede llegar gratuitamente a los hombres sin esfuerzo por su parte. Ellos comprenden esto muy bien cuando solo se trata de conocimientos ordinarios, pero en el caso del gran conocimiento, si es que admiten la posibilidad de su existencia, consideran que es posible esperar algo diferente. Todo el mundo sabe muy bien, por ejemplo, que un hombre tendrá que trabajar intensamente durante varios años si quiere aprender chino. Nadie ignora que para poder captar los principios de la medicina son indispensables 5 años de estudio y quizás el doble para el estudio de la música o la pintura. Sin embargo, algunas teorías afirman que el conocimiento puede llegarle a la gente sin esfuerzo de su parte, que puede ser adquirido aún en el sueño. La mera existencia de tales teorías constituye una explicación adicional del hecho de que el conocimiento no puede llegar a la gente. Sin embargo, no es menos esencial comprender que los esfuerzos independientes de un hombre por alcanzar lo que fuese en esta dirección por sí mismos no pueden dar ningún resultado. Un hombre no puede alcanzar el conocimiento sino con la ayuda de aquellos que lo poseen. Esto debe ser comprendido desde el comienzo mismo. Hay que aprender de los que saben. En una de las reuniones siguientes, en respuesta a una pregunta sobre la inmortalidad, G desarrolló algunas de las ideas que había expuesto antes sobre la reencarnación y la vida futura. Al comienzo de la reunión, alguien había preguntado: ¿se puede decir que el hombre posee la inmortalidad? La inmortalidad, dijo G, es una de esas cualidades que el hombre
se atribuye sin comprender suficientemente lo que quiere decir. Otras cualidades de este género son la individualidad en el sentido de una unidad interior, el yo permanente e inmutable, la conciencia y la voluntad. Todas estas cualidades pueden pertenecer al hombre, y acentuó la palabra pueden. Pero esto no significa en absoluto que le pertenezcan ya efectivamente o que puedan pertenecerle a cualquiera. Para comprender qué es el hombre hoy en día, es decir, en el nivel actual de su desarrollo, es indispensable poder representarse hasta cierto punto lo que puede ser, es decir, lo que puede alcanzar, porque solo en la medida en que un hombre llega a comprender la secuencia correcta de su posible desarrollo, puede dejar de atribuirse lo que todavía no posee y que no podrá alcanzar, quizás, sino tras grandes esfuerzos y grandes labores. Según una antigua enseñanza, de la que subsisten rastros de numerosos sistemas de ayer y de hoy, cuando un hombre alcanza el desarrollo más completo que le es posible, en general, se compone de 4 cuerpos. Estos 4 cuerpos están constituidos por sustancias que se hacen cada vez más finas, se interpretan y forman 4 organismos que tienen entre sí una relación bien definida, sin dejar de ser independientes, capaces de actuar independientemente. Lo que permite la existencia de 4 cuerpos es que el organismo humano, es decir, el cuerpo físico, tiene una organización tan compleja que bajo ciertas circunstancias se puede desarrollar en él un organismo nuevo e independiente que ofrezca a la actividad de la conciencia un instrumento mucho más adecuado y más sensible que el cuerpo físico. La conciencia que se manifiesta en este nuevo cuerpo es capaz de gobernarlo y tiene pleno poder y pleno control sobre el cuerpo físico. Bajo ciertas condiciones, en este segundo cuerpo se puede formar un tercero que tiene también sus características propias. La conciencia manifestada en este tercer cuerpo tiene pleno poder y pleno control sobre los 2 primeros, y el tercer cuerpo puede adquirir conocimientos inaccesibles tanto para el segundo como para el primero. En el tercer cuerpo, bajo ciertas condiciones, puede crecer un cuarto, que difiere tanto del tercero como este del segundo y el segundo del primero. La conciencia que se manifiesta en el cuarto cuerpo tiene completo control sobre su propio cuerpo y sobre los 3 primeros. Estos 4 cuerpos son definidos por las diversas enseñanzas de diferentes maneras. G dibujó el cuadro reproducido en la figura 1 y dijo: según la terminología cristiana, el primero es el cuerpo físico, el cuerpo carnal. El segundo es el cuerpo natural. El tercero es el cuerpo espiritual. El cuarto, según la terminología del cristianismo esotérico, es el cuerpo divino. Según la terminología teosófica, el primero es el cuerpo físico, el segundo es el cuerpo astral, el tercero es el cuerpo mental y el cuarto es el cuerpo causal. En el lenguaje lleno de imágenes de ciertas enseñanzas orientales, el primero es el carruaje, cuerpo. El segundo es el caballo, sentimientos, deseos. El tercero es el cochero, el pensamiento. Y el cuarto es el amo, yo, conciencia, voluntad. Nota 1. El cuerpo causal es el cuerpo que lleva dentro de sí las causas de sus acciones. Es independiente de las causas exteriores. Es el cuerpo de la voluntad.
Fin de la nota. Se encuentran comparaciones o paralelos de este género en la mayoría de los sistemas que reconocen algo más en el hombre que el cuerpo físico. Pero casi todos estos sistemas, aun cuando repiten bajo una forma más o menos familiar las definiciones y las divisiones de la antigua enseñanza, han olvidado u omitido su rasgo más importante, a saber, que el hombre no nace con los cuerpos sutiles y que éstos requieren ser cultivados artificialmente, lo que solo es posible bajo ciertas condiciones exteriores e interiores favorables. El cuerpo astral no es un atributo indispensable para el hombre. Es un gran lujo que no está al alcance de todos. El hombre puede muy bien vivir sin cuerpo astral. Su cuerpo físico posee todas las funciones necesarias para la vida. Un hombre sin cuerpo astral puede aún dar la impresión de ser un hombre muy intelectual, hasta muy espiritual, y engañar así no solamente a los demás, sino a sí mismo. Esto, naturalmente, es aún más cierto para el cuerpo mental y para el cuarto cuerpo. El hombre ordinario no posee estos cuerpos ni las funciones que les corresponden. Pero a menudo él cree y llega a hacer creer a los demás que los posee. Las razones de este error son, en primer lugar, el hecho de que el cuerpo físico trabaja con las mismas sustancias con las que se constituyen los cuerpos superiores, pero estas sustancias no se cristalizan en él, no le pertenecen. Y en segundo lugar, el hecho de que todas las funciones del cuerpo físico no son análogas a las de los cuerpos superiores, aunque naturalmente difieren mucho. Entre las funciones de un hombre que no posee sino su cuerpo físico y las funciones de los cuatro cuerpos, la diferencia principal es que en el primer caso, las funciones del cuerpo físico rigen a todas las otras. En otros términos, todo está gobernado por el cuerpo, que es, a su vez, gobernado por las influencias exteriores. En el segundo caso, el mando o control emana del cuerpo superior. Las funciones del cuerpo físico pueden representarse gráficamente como paralelas a las funciones de los cuatro cuerpos. G dibujó otro cuadro que representaba en forma paralela las funciones de un hombre de cuerpo físico y las de un hombre de cuatro cuerpos. Autómata, que trabaja bajo la presión de influencias exteriores. Deseos producidos por este automatismo. Pensamientos que resultan de los deseos. Voluntades múltiples y contradictorias producidas por los deseos. En un segundo renglón puso cuerpo que obedece a los deseos o a las emociones sometidos a la inteligencia. Poderes emocionales y deseos que obedecen al pensamiento inteligente. Funciones del pensar que obedecen a la conciencia y a la voluntad. Yo, ego, conciencia, voluntad. En el primer caso, dijo G, es decir, en el caso de las funciones de un hombre de cuerpo físico solamente, el autómata depende de las influencias exteriores y las otras tres funciones dependen del cuerpo físico y de las influencias exteriores que éste recibe. Los deseos o las aversiones, yo quiero, yo no quiero, me gusta, no me gusta. Es decir, las funciones que ocupan el lugar del segundo cuerpo dependen de los choques y de las influencias accidentales. El pensar que corresponde a las funciones del tercer cuerpo es un proceso enteramente automático. En el hombre mecánico falta la voluntad. No hay más que deseos, y lo que se llama su fuerte o su débil voluntad no es sino la mayor o menor permanencia de sus ganas.
y deseos. En el segundo caso, es decir, en el caso de un hombre en posesión de los 4 cuerpos, el automatismo del cuerpo físico depende de la influencia de los otros cuerpos. En lugar de la actividad discordante y a menudo contradictoria de los diferentes deseos, hay un solo yo, entero, indivisible y permanente. Hay una individualidad que domina al cuerpo físico y sus deseos y puede sobreponerse a sus repugnancias y a sus resistencias. En lugar de un pensar mecánico, está la conciencia y está la voluntad, es decir, un poder ya no simplemente compuesto de deseos variados, muy a menudo contradictorios, que pertenecen a los diferentes yoes, sino un poder nacido de la conciencia y gobernado por la individualidad, un yo único y permanente. Solo esta voluntad puede llamarse libre, porque es independiente del accidente y ya no puede ser alterada ni dirigida desde fuera. Una enseñanza oriental describe las funciones de los 4 cuerpos, su crecimiento gradual y las condiciones de este crecimiento de la siguiente manera. Imaginemos un recipiente o un crisol lleno de diversos polvos metálicos. Entre estos polvos que están en contacto uno con otro, no existen relaciones definidas. Cada cambio accidental de la posición del crisol modifica la posición relativa de los polvos. Si se sacude el crisol o si se lo golpea con el dedo, entonces el polvo que se encontraba arriba puede aparecer en el fondo, en el medio o inversamente. No hay nada permanente en la situación respectiva de estos polvos y en tales condiciones no puede haber nada permanente. Esta es una imagen fiel de nuestra vida psíquica. A cada momento, nuevas influencias pueden modificar la posición de los polvos que se encuentran arriba y poner en su lugar otros de naturaleza absolutamente opuesta. La ciencia llama a este estado relativo de los polvos estado de mezcla mecánica. La característica fundamental de las relaciones mutuas en este estado de mezcla es su versatilidad y su inestabilidad. Es imposible estabilizar las relaciones mutuas de los polvos que se encuentran en un estado de mezcla mecánica, pero ellos pueden ser fundidos. Su naturaleza metálica hace posible la operación. Con este fin, se puede encender un fuego especial bajo el crisol. Él, al calentarlos, los hará fusionarse. Así, fundidos, los polvos se encuentran en el estado de un compuesto químico. Desde entonces no pueden ser agitados tan fácilmente como en su estado de mezcla mecánica, en el que era suficiente un pequeño golpe para separarlos y hacerlos cambiar de lugar. Ahora lo que contenía el crisol ha llegado a ser indivisible, individual. Es una imagen de la formación del segundo cuerpo. El fuego gracias al cual se ha obtenido la fusión es el producto de una fricción, que es a su vez el producto de la lucha en el hombre entre sí y el no. Si un hombre jamás resiste a algunos de sus deseos, si está en connivencia con ellos, si los favorece y hasta si los alienta, entonces no tendrá jamás un conflicto interior en él. Nunca tendrá fricción y por tanto no habrá fuego. Pero si para alcanzar una meta definida combate los deseos que se atraviesan en su camino, crea de esta manera un fuego que transformará gradualmente su mundo interior en un todo. Volvamos a nuestro ejemplo. El compuesto químico obtenido por fusión posee ciertas cualidades, cierto peso específico, cierta conductibilidad eléctrica y así sucesivamente. Estas cualidades constituyen las características de la sustancia en cuestión, pero si se la trabaja de cierta manera,
el número de sus características puede ser acrecentado. Es decir, se le puede dar a la aleación propiedades nuevas que no le pertenecían originalmente. Será posible imantarla, volverla radioactiva, etc. El proceso por el cual se pueden comunicar nuevas propiedades a la aleación corresponde al proceso de la formación del tercer cuerpo, así como la adquisición de un nuevo conocimiento y nuevos poderes con la ayuda de este tercer cuerpo. Cuando el tercer cuerpo ha sido formado y cuando ha adquirido todas las propiedades, poderes y conocimientos que le son accesibles, queda aún el problema de fijarlos. Todas estas propiedades nuevas que le han sido comunicadas por influencias de cierta clase pueden, en efecto, serle quitadas, tanto por estas mismas influencias como por otras. Pero, mediante un trabajo especial que los tres cuerpos tienen que hacer juntos, los caracteres adquiridos pueden ser convertidos en propiedad permanente e inalterable del tercer cuerpo. El proceso de fijación de estos caracteres adquiridos corresponde al proceso de formación del cuarto cuerpo. Y en verdad, ningún hombre tiene derecho de ser llamado hombre, en el pleno sentido de la palabra, hasta que sus cuatro cuerpos no se hayan desarrollado totalmente. Por ello, el hombre verdadero posee numerosas propiedades que el hombre ordinario no tiene. Una de estas propiedades es la inmortalidad. Todas las religiones, todas las antiguas enseñanzas aportan la idea de que al adquirir el cuarto cuerpo, el hombre adquiere inmortalidad, y todas indican caminos que llevan a la adquisición del cuarto cuerpo, es decir, a la conquista de la inmortalidad. En este sentido, algunas enseñanzas comparan al hombre con una casa de 4 habitaciones. El hombre vive en la más pequeña y la más miserable, sin sospechar en lo más mínimo hasta que se le indique de la existencia de las otras 3, que están llenas de tesoros. Cuando oye hablar de ellas, comienza a buscar las llaves de estas habitaciones, especialmente de la cuarta, la más importante de todas, y cuando un hombre ha encontrado el medio de penetrar en ella, se convierte realmente en el amo de la casa, porque solamente entonces la casa le pertenece plenamente y para siempre. La cuarta habitación le da al hombre la inmortalidad, hacia la cual todas las enseñanzas religiosas se esfuerzan en mostrarle el camino. Hay muchos caminos, más o menos largos, más o menos duros, pero todos, sin excepción, conducen o se esfuerzan por conducir hacia una misma dirección, que es la de la inmortalidad. En la reunión siguiente, G. prosiguió. Decía la última vez que la inmortalidad no es una propiedad con la que nazca el hombre, pero que puede ser adquirida. Todos los caminos que conducen a la inmortalidad, los que generalmente son conocidos y los que no, pueden dividirse en 3 categorías. 1. El camino del fakir. 2. El camino del monje. 3. El camino del yogi. El camino del fakir es el de la lucha con el cuerpo físico. Es el camino del trabajo sobre la primera habitación. Es largo, difícil e incierto. El fakir se esfuerza en desarrollar la voluntad física, el poder sobre el cuerpo. Lo obtiene mediante terribles sufrimientos, torturando al cuerpo. Todo el camino del fakir está hecho de ejercicios físicos increíblemente penosos. Se mantiene de pie en la misma posición, sin movimiento alguno durante horas, días, meses o años, o bien sentado sobre una piedra desnuda, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la nieve,
mantiene los brazos extendidos, o bien se tortura con fuego o con un hormiguero en el que pone sus piernas desnudas, y así sucesivamente. Si no se enferma o no muere, se desarrolla en él lo que puede llamarse la voluntad física y obtiene entonces la cuarta habitación, es decir, la posibilidad de formar el cuarto cuerpo. Pero sus otras funciones, emocionales e intelectuales, permanecen sin desarrollar. Ha conquistado la voluntad, pero no tiene nada en qué poderla aplicar. No puede hacer uso de ella para adquirir el conocimiento o perfeccionarse a sí mismo. Por lo general está demasiado viejo para iniciar un trabajo nuevo. Pero ahí donde hay escuelas de fakires, también hay escuelas de yogis. Por lo general, los yogis no pierden de vista a los fakires, y si un fakir alcanza lo que anhelaba antes de ser demasiado viejo, lo llevan a una de sus escuelas para curarlo. Restablecen en él su poder de movimiento, después de lo cual comienzan a enseñarle. Un fakir tiene que volver a aprender a hablar y a caminar como si fuera un niño, pero ahora tiene una voluntad que ha superado dificultades increíbles, y ésta podrá ayudarlo a vencer las dificultades que todavía lo esperan en la segunda parte de su camino, en la que se tratará de desarrollar las funciones intelectuales y emocionales. Ustedes no se pueden imaginar las pruebas a las que se someten los fakires. Yo no sé si ustedes han visto a los verdaderos fakires. Por mi parte, he encontrado muchos. Me acuerdo de uno de ellos que vivía en el patio interior de un templo de la India. Hasta he dormido a su lado. Día y noche, durante 20 años, se había mantenido sobre la punta de los dedos de las manos y de los pies. Ya no podía enderezarse ni desplazarse. Sus discípulos lo transportaban y lo llevaban al río donde lo lavaban como un objeto. Pero un resultado como este no se obtiene en un día. Piensen en todo aquello sobre lo que ha tenido que triunfar, en las torturas que ha tenido que sufrir para alcanzar este grado. Y un hombre no se convierte en fakir debido a sentimientos religiosos o porque comprenda las posibilidades y los resultados de este camino. En todos los países de Oriente donde existen fakires, la gente del pueblo tiene la costumbre de prometer a los fakires el niño nacido después de algún acontecimiento feliz. También se da el caso de que los fakires adopten huérfanos o les compren a los más indigentes sus niños. Estos se convierten en sus alumnos y los imitan, ya sea de buen grado o constreñidos a hacerlo. Algunos lo hacen solo en apariencia, pero hay otros que se convierten realmente en fakires. Además, otros siguen este camino simplemente por haberse sentido fuertemente impresionados por el espectáculo de un fakir. Cerca de todos los fakires que se pueden ver en los templos, se encuentra gente que los imita, sentados o de pie, en la misma postura. Naturalmente que no lo hacen durante mucho tiempo, pero algunas veces durante muchas horas. Y sucede también que un hombre que ha entrado accidentalmente en un templo en un día de fiesta, después de haber comenzado por imitar a algún fakir que lo había impresionado, no regresa nunca jamás a su hogar, sino que se une a la multitud de sus discípulos. Más tarde, él mismo llegará a ser fakir. Ustedes deben comprender que en estos casos yo no le doy a la palabra fakir su sentido propio. En Persia, el término fakir significa simplemente mendigo. En la India, los juglares, los saltimbanquis, a menudo se denominan ellos mismos fakires. Y los europeos, especialmente los europeos cultos, le dan a menudo el nombre de fakir a los yogis, lo mismo que a los monjes errantes de diversas órdenes. Pero en realidad, el camino del fakir, el camino del monje
y el camino del yogi son completamente diferentes. Hasta ahora no he hablado sino de los fakires. Es el primer camino. El segundo es el del monje. Es el camino de la fe, del sentimiento religioso y de los sacrificios. Un hombre que no tuviera emociones religiosas muy fuertes y una imaginación religiosa muy intensa no podría llegar a ser un monje en el verdadero sentido de la palabra. El camino del monje es también muy duro y muy largo. El monje pasa años y hasta decenas de años luchando contra sí mismo, pero todo su trabajo está concentrado sobre la segunda habitación, sobre el segundo cuerpo, es decir, sobre los sentimientos. Sometiendo sus otras emociones a una sola emoción, la fe, desarrolla en sí mismo la unidad. La voluntad sobre las emociones, y por este camino alcanza la cuarta habitación, pero su cuerpo físico y sus capacidades intelectuales pueden quedarse sin desarrollo. Para poder servirse de lo que él habrá obtenido, tendrá que cultivarse física e intelectualmente. Esto no se podrá realizar sino por medio de nuevos sacrificios, de nuevas austeridades, de nuevos renunciamientos. Un monje tiene que llegar a ser un yogi y un fakir. Son muy pocos los que llegan tan lejos, más escasos aún los que llegan a triunfar sobre todas las dificultades. La mayoría muere antes de haber alcanzado esto, o no llega a ser monje sino en apariencia. El tercer camino es el del yogi. Es el camino del conocimiento, el camino del intelecto. El yogi trabaja sobre la tercera habitación para llegar a penetrar en la cuarta por medio de sus esfuerzos intelectuales. El yogi llega a alcanzar la cuarta habitación al desarrollar su intelecto, pero su cuerpo y sus emociones quedan sin desarrollarse y como el fakir y el monje, es incapaz de sacar partido de su victoria. Lo sabe todo, pero no puede hacer nada. Para ser capaz de hacer, debe conquistar el dominio sobre su cuerpo y sobre sus emociones, es decir, sobre la primera y la segunda habitación. Para lograr esto, le es necesario comenzar a trabajar de nuevo y no obtendrá resultados sin esfuerzos prolongados. En este caso, sin embargo, él tiene la ventaja de comprender su posición, de conocer lo que le falta, lo que debe hacer y la dirección que debe seguir. Pero así como en el camino del fakir o del monje, también en el yogi son muy pocos los que adquieren tal conocimiento. Es decir, los que obtienen el nivel en el que un hombre puede saber a dónde va. La mayoría se detiene en un cierto grado de desarrollo y no va más lejos. Los caminos también difieren mucho unos de otros en relación al maestro o al guía espiritual. En el camino del fakir, un hombre no tiene maestro en el verdadero sentido de la palabra. En este caso, el maestro no enseña, simplemente sirve de ejemplo. El trabajo del alumno se limita a imitar al maestro. El hombre que sigue el camino del monje tiene un maestro y parte de sus deberes, parte de su tarea, consiste en tener una fe absoluta en él, en someterse por completo a su maestro, en la obediencia. Pero lo esencial en el camino del monje es la fe en Dios, el amor a Dios, los esfuerzos ininterrumpidos para obedecer a Dios y servirlo. Aunque en su comprensión de la idea de Dios y del servicio de Dios pueda haber una gran parte de subjetividad y muchas contradicciones. En el camino del yogi no hay que hacer nada, y no se debe hacer nada sin un maestro. El hombre que emprende este camino al comienzo debe imitar a su maestro como el fakir
y creer en él como el monje, pero después, paulatinamente, llega a ser su propio maestro. Aprende los métodos de su maestro y gradualmente se ejercita en aplicárselos a sí mismo. Pero todos los caminos, tanto el del fakir como el del monje y el del yogi, tienen un punto en común. Todos comienzan por lo que es más difícil: un cambio total de vida, una renuncia a todo lo que es de este mundo. Un hombre que tiene un hogar, una familia, debe abandonarlos, debe renunciar a todos los placeres, apegos y deberes de la vida y partir al desierto, entrar en un monasterio o en una escuela de yogis. Desde el primer día, desde el primer paso en el camino, debe morir para el mundo. Solo así puede esperar obtener algo en uno de estos caminos. Para captar la esencia de esta enseñanza, es indispensable darse cuenta cabalmente de que los caminos son los únicos métodos capaces de asegurar el desarrollo de las posibilidades ocultas del hombre. Esto muestra además cuán raro y difícil es un desarrollo de esta clase. El desarrollo de estas posibilidades no es una ley. La ley para el hombre es una existencia dentro del círculo de las influencias mecánicas. Es el estado de hombre-máquina. El camino del desarrollo de las posibilidades ocultas es un camino contra la naturaleza, contra Dios. Esto explica las dificultades y el carácter exclusivo de los caminos. Son estrictos y estrechos. Sin embargo, nada se puede alcanzar sin ellos. En el océano de la vida ordinaria, y especialmente de la vida moderna, los caminos aparecen solo como un fenómeno minúsculo, apenas perceptible, que desde el punto de vista de esta vida no tiene la menor razón de ser. Pero este fenómeno minúsculo contiene en sí mismo todo aquello de lo que el hombre dispone para el desarrollo de sus posibilidades ocultas. Los caminos se oponen a la vida de todos los días, que está basada en otros principios y sometida a otras leyes. He aquí el secreto de su poder y de su significación. En una vida ordinaria, aunque esté llena de intereses filosóficos, científicos, religiosos o sociales, no hay nada, y no puede haber nada en ella que ofrezca las posibilidades contenidas en los caminos, porque éstos llevan o podrían llevar al hombre a la inmortalidad. La vida mundana, aún la más exitosa, lleva a la muerte y no puede llevar a ninguna otra cosa. La idea de los caminos no puede ser comprendida si se admite la posibilidad de una evolución del hombre sin su ayuda. Por regla general, es duro para un hombre resignarse a esta idea. Le parece exagerada, injusta y absurda. Tiene una comprensión pobre del sentido de la palabra posibilidad. Se imagina que si tiene algunas posibilidades en sí mismo, éstas tendrán que desarrollarse y que, por cierto, los medios de desarrollo están a su alcance, partiendo de un total rechazo a reconocer en sí mismo cualquier clase de posibilidad. Por lo general, el hombre pasa súbitamente a la imperiosa exigencia de su desarrollo inevitable. Para él es difícil adaptarse a la idea de que sus posibilidades no solo pueden permanecer en su estado actual de infradesarrollo, sino que pueden atrofiarse definitivamente y que, por lo demás, su desarrollo reclama de él prodigiosos y perseverantes esfuerzos. De una manera general, si consideramos a las personas que no son fakires, ni monjes, ni yogis, y de las que podemos decir sin temor a equivocarnos,
que jamás serán faquires, monjes o yogis, estamos en condición de afirmar con certeza absoluta que sus posibilidades no pueden ser desarrolladas y que no se desarrollarán jamás. Es indispensable persuadirse profundamente de esto para comprender lo que voy a decir. En las condiciones ordinarias de la vida civilizada, la situación de un hombre, aún inteligente, que busca el conocimiento, no tiene esperanza, porque él no tiene la menor posibilidad de encontrar a su alrededor algo que se asemeje a una escuela de faquires o a una escuela de yogis. En cuanto a las religiones de Occidente, han degenerado hasta tal punto que desde hace mucho tiempo ya no hay nada vivo en ellas. En fin, del lado ocultista o espiritista, ya no hay nada que esperar, sino experiencias ingenuas. La situación sería realmente desesperada si no existiese otra posibilidad, la de un cuarto camino. El cuarto camino no exige que uno se retire del mundo. No exige que uno abandone todo lo que hasta entonces había constituido su vida. Este camino comienza mucho más lejos que el del yogi. Esto significa que es necesario estar preparado para entrar en el cuarto camino y que esta preparación, que es de las más serias, debe ser adquirida en la vida ordinaria y aplicarse a muchos de sus aspectos diferentes. Además, el hombre que quiere seguir el cuarto camino tiene que reunir en su vida condiciones favorables al trabajo, o por lo menos aquellas que no lo hagan imposible, porque es necesario convencerse de que, tanto en la vida exterior como en la vida interior, ciertas condiciones pueden constituir barreras infranqueables para el cuarto camino. Añadamos aún que este camino, contrariamente al del fakir, al del monje y al del yogi, no tiene una forma definida. Ante todo, tiene que ser hallado. Es la primera prueba y es difícil, porque el cuarto camino es mucho menos conocido que los otros tres tradicionales. Muchas son las personas que nunca han oído hablar de él. Muchas son las que niegan simplemente su existencia o aún su posibilidad. Sin embargo, el comienzo del cuarto camino es más fácil que el comienzo de los caminos del fakir, del monje y del yogi. Es posible seguir el cuarto camino y trabajar en él mientras uno continúa atendiendo a sus ocupaciones ordinarias. En las condiciones habituales de la vida, sin cortar las relaciones que uno tiene con la gente, sin abandonar nada. Este camino no exige el renunciamiento. Por el contrario, las condiciones de vida en las que un hombre se encuentra, cuando emprende el trabajo o en las que el trabajo lo sorprende, por así decirlo, son las mejores posibles para él, por lo menos al comienzo, porque ellas le son naturales. Ellas son aquel hombre, porque la vida de un hombre y sus condiciones corresponden a lo que él es. La vida las ha creado a su medida, por consiguiente, otras condiciones serían artificiales y en este caso, el trabajo no podría tocar inmediatamente todas las partes de su ser. De esta manera, el cuarto camino alcanza simultáneamente todas las partes del ser humano. Es un trabajo inmediato sobre las tres habitaciones a la vez. El fakir trabaja sobre la primera habitación, el monje sobre la segunda, el yogi sobre la tercera. Cuando alcanzan la cuarta habitación, el fakir, el monje y el yogi dejan atrás muchas tareas incumplidas y no pueden hacer uso de lo que han alcanzado porque no dominan todas sus funciones. El fakir es amo de su cuerpo, pero no de sus emociones ni de sus pensamientos. El monje es amo de sus emociones, pero no de su cuerpo ni de su pensamiento.
El yogi es amo de su pensamiento, pero no de su cuerpo ni de sus emociones. El cuarto camino difiere, pues, de los otros, en que exige del hombre ante todo la comprensión. El hombre no debe hacer nada sin comprender, salvo a título de experimento, bajo el control y la dirección de su maestro. Cuanto más comprenda un hombre lo que hace, tanto más valor tendrán los resultados de sus esfuerzos. Es un principio fundamental del cuarto camino. Los resultados obtenidos en el trabajo son proporcionales a la conciencia que uno tiene de ese trabajo. No se requiere fe en este camino. Por el contrario, la fe de cualquier naturaleza que sea, es aquí un obstáculo. En el cuarto camino, un hombre tiene que asegurarse por sí mismo de la verdad de lo que se le dice, y en tanto que no haya adquirido esta certeza, no debe hacer nada. El método del cuarto camino es el siguiente. Si uno comienza un trabajo sobre una habitación, debe emprender simultáneamente un trabajo correspondiente sobre las otras dos. En otras palabras, mientras uno trabaja sobre el cuerpo físico, hay que trabajar simultáneamente sobre el pensamiento y sobre las emociones. Mientras uno trabaja sobre el pensamiento, hay que trabajar sobre el cuerpo físico y las emociones. Mientras se trabaja sobre las emociones, hay que trabajar sobre el pensamiento y sobre el cuerpo físico. Lo que permite lograrlo es que en el cuarto camino es posible hacer uso de un cierto saber inaccesible en los caminos del fakir, del monje y del yogi. Este saber proporciona la posibilidad de un trabajo en las tres direcciones a la vez. Toda una serie de ejercicios paralelos sobre los tres planos, físico, mental y emocional, sirven a esta meta. Además, en el cuarto camino, es posible individualizar el trabajo de cada uno. Dicho de otro modo, cada uno debe hacer sino lo que le es necesario, y nada de lo que no tiene utilidad para él. Porque el cuarto camino deja de lado todo lo superfluo que se mantiene en los otros caminos simplemente por rutina. De esta manera, cuando un hombre alcanza la voluntad por el cuarto camino, se puede servir de ella, porque ha adquirido el control de todas sus funciones físicas, emocionales e intelectuales, y por añadidura, ha ahorrado mucho tiempo al trabajar a la vez paralelamente sobre las tres partes de su ser. A veces se llama al cuarto camino, camino del hombre ladino. El hombre ladino conoce un secreto que no conocen ni el fakir, ni el monje, ni el yogi. ¿Cómo ha aprendido este secreto el hombre ladino? Nadie lo sabe. Quizás lo ha encontrado en un libro antiguo, quizás lo ha heredado, quizás lo ha comprado o a lo mejor se lo ha robado a alguien. No importa. El hombre ladino conoce el secreto y con su ayuda deja muy atrás al fakir, al monje y al yogi. Entre los cuatro, el fakir es el que actúa de la manera más tosca, sabe muy poco y comprende muy poco. Supongamos que después de un mes de torturas intensivas, llega a desarrollar cierta energía, cierta sustancia que produce en él cambios definidos. Esto lo hace en la oscuridad absoluta, con los ojos cerrados, sin conocer ni la meta, ni los métodos, ni los resultados, por simple imitación. El monje sabe un poco mejor lo que quiere. Lo guía su sentimiento religioso, su tradición religiosa, un deseo de realización, de salvación. Tiene fe en su maestro, que le dice lo que debe hacer y cree que sus esfuerzos y sacrificios complacen a Dios. Supongamos que en una semana de ayuno, de oraciones continuas, de privaciones y penitencias,
llega a alcanzar lo que el fakir no ha podido desarrollar en sí mismo, sino en un mes de torturas. El yogi sabe mucho más, sabe lo que quiere, sabe por qué lo quiere y sabe cómo lo puede alcanzar. Sabe, por ejemplo, que para lograr sus fines tiene que desarrollar en él cierta sustancia. Sabe que esta sustancia puede ser producida en un día a través de cierta clase de ejercicio mental o a través de concentración intelectual, de modo que fija su atención sobre un ejercicio durante un día entero, sin permitirse una sola idea ajena, y así obtiene lo que necesita. De esta manera, en solo un día, un yogi llega a lo mismo que llega el monje en una semana y el fakir en un mes. Pero en el cuarto camino, el conocimiento es aún más exacto y más perfecto. El hombre que lo sigue conoce con precisión qué sustancias necesita para alcanzar sus fines y sabe que estas sustancias pueden ser elaboradas en el cuerpo por un mes de sufrimiento físico, una semana de tensión emocional o un día de ejercicios mentales, y también que estas sustancias pueden ser introducidas desde fuera en el organismo si se sabe cómo hacerlo. Y así, en lugar de perder un día entero en ejercicios como el yogi, una semana en oraciones como el monje, o un mes en suplicios como el fakir, al hombre que sigue el cuarto camino le basta con preparar y tragar una pequeña píldora que contiene todas las sustancias requeridas, y de esta manera, sin pérdida de tiempo, obtiene los resultados deseados. Hay que tener aún en cuenta, dijo G, que fuera de estos caminos justos y legítimos hay además caminos artificiales que no dan sino resultados temporales y caminos francamente malos que pueden dar resultados permanentes pero nefastos. En estos caminos también el hombre busca la llave de la cuarta habitación y algunas veces la encuentra, pero lo que encuentra en la cuarta habitación nadie lo sabe. También puede suceder que la puerta de la cuarta habitación sea abierta artificialmente por medio de una ganzúa, y en ambos casos la habitación puede estar vacía. Durante una de las reuniones siguientes, se abordó una vez más la cuestión de los caminos. Para un hombre de cultura occidental, dije, es difícil naturalmente creer y aceptar la idea de que un fakir ignorante, un monje ingenuo o un yogi retirado del mundo pueda estar en el camino de la evolución, mientras que un europeo culto, armado de su ciencia exacta y de los últimos métodos de investigación, no tenga ninguna oportunidad y dé vueltas en un círculo sin esperanzas de escapar. Sí, pero esto es así porque la gente cree en el progreso y en la cultura, dijo G. Pero no hay ningún progreso, de ninguna clase. Nada ha cambiado en miles de años. Solo cambia la forma exterior. La esencia no cambia. El hombre continúa siendo exactamente el mismo. La gente culta y civilizada vive movida por los mismos intereses que los salvajes más ignorantes. La civilización moderna está basada en la violencia, la esclavitud y las frases bellas. Pero todas las frases bellas sobre la civilización y el progreso no son más que palabras. Esto no podía dejar de producir en nosotros una impresión particularmente profunda, porque fue dicho en 1916, cuando el último beneficio de la civilización, bajo la forma de una guerra como el mundo jamás había visto, no hacía sino crecer y extenderse arrastrando en su órbita de semana en semana cada vez más millones de hombres. Recordaba haber visto unos días antes, en la Liteini, 2 enormes camiones cargados hasta la altura de un primer piso de muletas nuevas de madera, todavía sin pintar.
No sé por qué, estos camiones me habían impresionado particularmente. En estas montañas de muletas para las piernas que todavía no habían sido mutiladas, había con relación a todas las ilusiones con que la gente se engaña, una ironía particularmente cínica. A pesar mío, me representaba el hecho de que camiones exactamente iguales rodaban en Berlín, París, Viena, Londres, Roma y Constantinopla. Y actualmente todas estas ciudades que yo conocía y amaba, justamente en razón de sus contrastes, se habían tornado hostiles para mí, así como en adelante serían hostiles entre sí, separadas por nuevos muros de odio y de crimen. Un día que nos encontrábamos reunidos, hablé de aquellos camiones y de su carga de muletas y de los pensamientos que se habían suscitado en mí. ¿Qué quiere usted?, me dijo G. Los hombres son máquinas. Las máquinas son necesariamente ciegas, inconscientes. No pueden ser de otra manera, y todas sus acciones tienen que corresponder a su naturaleza. Todo sucede. Nadie hace nada. El progreso y la civilización, en el sentido real de estas palabras, no pueden aparecer sino al término de esfuerzos conscientes. No pueden aparecer como resultado de acciones inconscientes y mecánicas. ¿Qué esfuerzos conscientes podría hacer una máquina? Y si una máquina es inconsciente, lo son también 100 máquinas, 1000 máquinas y 100.000 y millones de máquinas. Ahora bien, la actividad inconsciente de millones de máquinas debe necesariamente derivar en el exterminio y la ruina. Es precisamente en las manifestaciones inconscientes o involuntarias en las que reside todo el mal. Ustedes no comprenden todavía y no pueden imaginar todas las consecuencias de esta plaga, pero llegará el momento en que comprenderán. Emitiendo energía fina, martes 4 de julio del año 2023, 19:39 horas de la noche. Despierta y aprende a mirar, a observar que hay detrás de ti, detrás del pensamiento, y sabrás. ¿Acaso puedes sentir tu verdad, la verdad del universo? Busca en tu corazón la quietud y el misterio. Uniendo intento desde Buenos Aires, Argentina, y desde Cholula, Puebla, México. Y desde donde sea que estés escuchando. Gracias, caminante, por tu sintonía.
que te abra la vida, a la vida que espera por ti. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus sueños? Busca en tu corazón la humildad y el silencio. Abre ya tu visión y con